El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la era medieval europea se castigaba con la pena de muerte. En 1249 se implantó en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal, y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se tendió a esta con el nombre de Inquisición española, desde 1478 al 1821, bajo el auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados, en los que se denominaba América. Sus víctimas eran seres humanos e incluso animales, acusados de brujería, homosexualidad. En 1600 se emitió orden de no incoar procesos por sodomía, blasfemar, practicar bestialismo y judaizar en secreto. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó en la bula Ad Extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se cedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables y los que se negaban a jurar eran entregados al brazo secular para la ejecución. La Inquisición se implantó en la Corona de Castilla por la bula del Papa Sixto IV, con la finalidad de combatir las prácticas de los judeoconversos de Sevilla. La Inquisición la impulsaron los reyes católicos. Se extendió a los reinos de la Corona de Aragón, Castilla, Sicilia y Cerdeña, y los territorios de América. Se nombró inquisidor al confesor de Isabel la Católica, Tomás de Torquemada, de familia de conversos. Al establecerse el Santo Oficio, los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada el juramento, en que los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraban sospechosas y prestar la ayuda que pidiese el tribunal. Pero además, al concluir esa ceremonia se daba lectura a un edicto que los inquisidores llamaban Edicto General de Gracia, por el cual se combinaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse dentro de un plazo fijado, so pena de excomunión mayor. En el edicto se indicaban con minuciosidad los hechos considerados punibles y se les prohibía a los confesores dar absolución a los que de algún modo no hubieran cumplido con aquel mandamiento. Toda denuncia, incluso anónima, era válida. Una vez recibida, se veía de inmediato la investigación secreta, que, de revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al encarcelamiento de la persona indicada y al embargo de sus bienes. Se le tomaba declaración que incluía preguntas sobre su familia y su origen, su conocimiento de los dogmas y prácticas sobre la religión católica, y si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Si después de preguntarle 3 veces el acusado persistía en la misma respuesta, se le declaraba negativo, y se abría el proceso, que a veces tardaba años en solucionarse. El acusado, entre tanto, permanecía incomunicado en la cárcel y ni siquiera podría hablar con él uno de los inquisidores. Siempre tenía que tener alguien que sirviera de testigo. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso. No había, por supuesto, la posibilidad de careos y el recurso de rechazar a un testigo por ser enemigo del acusado. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto. En 1484, Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula
sumis desiderates afectivos. Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros sofocan, extinguen y hacen perder la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales y la mies de la tierra. La posición de la Iglesia respecto a las brujas agravó la crisis de las persecuciones. Las primeras oleadas de caza de bruja son consecuencia directa del Maius Maleficarum, debido a la amplia distribución que tuvo el libro. La difusión de la imprenta, con difusión de obras como la Divina Comedia, en los años posteriores a la peste negra, donde se hablaba de los suplicios del infierno, y en el teatro se puso de moda incluir al diablo y sus acólitos en sus representaciones. La brujería en España, aunque sería el último país en abandonar la Inquisición, hacía mucho tiempo que no se ejecutaba a muerte a supuestas brujas. La última ejecutada fue la adolescente catalana Magdalena Tuer. A los brujos y brujas condenados a la Inquisición les imponía el destierro de 6 años en la ciudad donde viviera, hasta la pena de muerte, como el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi, en 1610. Después de este proceso, la absolución fue frecuente. Los inquisidores eran más juristas que humanistas y teólogos. La jurisprudencia que podían estudiar era grande, tanto como el escepticismo de muchos de ellos, acostumbrados a ver engaños en cantidad de actos hechiceriles. En el siglo XVII, los españoles no tenían fama de magos y hechiceros. Alguien sostuvo en clara animadversión hacia el país que el diablo no se fiaba de sus habitantes. La hechicería era una figura mística, se nombraba en función de su especialidad, adivinadora o curandera, y con fin generalmente lucrativo. La bruja apareció como una figura degenerada de la hechicería, pervertida por el diablo, de intenciones malvadas y sanguinarios. Los acusados eran interrogados mediante torturas y castigados si se les encontraba culpables, requisándose sus bienes. También se podían arrepentir y recibir la reconciliación con la Iglesia. Según la Iglesia católica, se adoptó el método de la tortura aceptado en el contexto de la época y solo en casos excepcionales. El procedimiento inquisitorial se regulaba minuciosamente en las prácticas de interrogación. No todos los métodos de tortura aceptados civilmente eran avalados por la Iglesia católica, y para que un acusado fuera enviado a tortura debía ser perseguido por un crimen grave, y el tribunal debía tener sospechas fundadas de su culpabilidad. A pesar del uso de la tortura, el procedimiento inquisitorial representa una base en la historia de la legislación mediante la obtención de pruebas, ya que antes se utilizaban ordalías, como meterla en el agua entera. Si sobrevivía era inocente, si no, ya estaba justiciada. Entre 1256 y 1586 se realizaron, solo en Francia, al menos 60 juicios contra animales en los tribunales de la Inquisición. Este tipo de juicios tuvieron lugar en todo el occidente cristiano. Según el historiador Michel Pastoureau, ha encontrado en los archivos documentos judiciales. Un ejemplo es el de la cerda que fue declarada culpable por el asesinato del bebé Jean Lemot. Fue vestida como humano, torturada, mutilada y condenada a muerte. No confesó tras 9 días de juicio en la Falaise.
en 1386. En 1457, en Borgoña, logró el tribunal, mediante tortura, la confesión de otra cerda que había asesinado a otro pequeño de 5 años. En otro caso, la condena fue más dura, porque el cerdo cometió su crimen un viernes de vigilia, pecado mayor. Los juicios contra animales incluían, igual que los de las brujas, exposición, vejaciones, castigo ejemplarizante, humillación pública y finalmente la destrucción del cadáver mediante el fuego.